Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. No me vengas a zarpar. Es lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. No me vengas a zarpar. No me vengas a zarpar. Buenas noches, una nueva emisión del Gran Novel Sistema. Con el programa anterior de Sábana Entrevistas se dieron dos o tres cosas que uno suponía que se iban a dar. Primero, que YouTube o el sistema no iba a permitir que se digan las cosas que se dijeron ahí. El tema AMIA es un tema muy complicado para ellos, muy complicado. Le ha traído dolores de cabeza a muchísima gente. Y lo que no quieren, de lo que se dijo ahí, ellos no quieren que se enteren absolutamente nada. Segundo punto es a raíz de eso es que YouTube me petardió como nunca el contador. El contador es una cosa que lo vengo revisando hace 2 años y lo tengo minuciosamente, con estadísticas, con promedios, con todo, horario, todo. No sé cuándo me están perreando, pero acá me lo pararon 7 horas el contador, en el momento que más gente entra, el primer día, y después lo fueron deteniendo durante el resto de los días, lo que demuestra que estamos tocando en el lugar justo. Otra cosa es cierto desinterés en la gente, que también era previsible. No es un tema que convoque a los argentinos. Los argentinos piensan que es un tema de colectividad judía, cuando de los 86 muertos creo que cerca de 30 que no eran judíos.
no importa. Pero aparte es uno de los puntos de partida de la justicia argentina. La justicia que tenemos hoy en Argentina, que todos criticamos, quizá tuvo su punto de partida ahí, en esos atentados, que no se resolvió absolutamente nada. Pues a veces nosotros nos quejamos del momento final y no nos quejamos de cómo empezó. Nos damos cuenta cómo empezó. Y generalmente empezó con un acto de desinterés nuestro. Y por último, que hay gente que sí que le molestó que yo haya traído una persona judía al programa. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Yo califico de a uno. Nunca califiqué al voleo. Califico de a uno. Para mí las generalizaciones no sirven. Yo he encontrado gente buena en todas partes. Donde me decían que era todo podrido, hay siempre alguno que salva. Sea de la religión que sea, de la raza que sea, siempre hay uno que salva. Del palo, de donde vinieron críticas, ahí si un día me pongo a hablar, ¿sabe cuántas agachadas hay? Bueno, me sirvió como experiencia. Vamos a empezar el programa de hoy. Bienvenidos al grano del sistema. Si algo les faltaba para consolidar a la futura desintegración territorial argentina, programada por el eje anglo-estadounidense y el gobierno apátrida entreguista argentino, un verdadero caballo de Troya, es la base estadounidense que se instalará aproximadamente sobre el aquífero guaraní, la tercera reserva de agua potable más grande del mundo y la de más rápida reposición. Ojo a este detalle, que no se lo menciona. Siempre se dice la tercera reserva del mundo, sí, pero la de más rápida reposición. La base será instalada bajo la inverosímil excusa de lucha contra los narcóticos, y además de la imaginaria lucha contra el terrorismo, basada básicamente para acusar al partido libanés chiita Hezbollah, que casualmente es el principal punto de resistencia contra el expansionismo israelí y el sunismo takfirí terrorista de Siria, y que no tiene bases de operaciones fuera del Líbano y Siria. Será ubicada en la provincia de Misiones, más precisamente en Posadas, donde se instalará una fuerza de Estados Unidos bajo el paraguas de la DEA. De esta manera, no solamente la Argentina cede totalmente la soberanía de su flanco sur, sino también de uno de sus recursos naturales más importantes, el agua, abandonando totalmente su flanco noreste. Estas sesiones gratuitas hechas por el gobierno cipayo anglófilo argentino se combinan con el extremo, inviable e insustentable endeudamiento de la economía, que ya provoca y provocará un mayor empobrecimiento y caos social, y un futuro surgimiento del muy convenientemente argumento de intercambiar deuda por territorio, que no es nuevo, dado que ya se ha surgido en 2001, y que en el fondo será como en los 90 con las privatizaciones, la deuda a valor nominal y la tierra a precio vil. Estos negocios para ellos nomás, señores, ¿eh? Según publica la página web oficial ABC, la provincia y la Embajada de Israel capacitan a docentes sobre enseñanzas en contextos difíciles. Estas capacitaciones estarán en principio dirigidas a docentes, directivos e inspectores bonaerenses. Los encargados de dictar las conferencias serán los doctores en educación Itzhak y Marcelo Wexler, quienes llegan a la Argentina en el marco de las actividades de SmartShop, la agencia israelí para la cooperación y el desarrollo dependiente de la Cancillería de dicho país. Esta agencia también ofrece en países del tercer mundo becas para viajar a Israel para profundizar muchos de estos cursos. Las becas incluyen alojamiento, alimentación y las clases de capacitación. Cabe preguntarse, ¿no? ¿Qué costos tienen para la provincia de Buenos Aires estos acuerdos con Israel? En momentos en que se ofrece a los docentes un 15% de aumento sin cláusula gatillo, cuando todos saben que la inflación será el 25 y el 30%.
Si hay dinero para estas cosas, ¿no tiene Argentina personal idóneo para dar cursos de capacitación? Yo estoy pensando en hacer un programa de esos para el tábano, entrevistas, ¿no? De esos que no le importa absolutamente a nadie. Estoy pensando y estoy tratando de contactarme con gente para hacer un programa exclusivamente sobre educación. Sobre la transformación de la educación en Argentina en los últimos 30 o 40 años. Un programa para que tengan 500 visitas, que no lo vea absolutamente nadie, porque son educación y temas de proyectos, son los que a la gente no le importa. Pero vamos a hacer igual. Para ver lo que pasa en la Patagonia es interesante seguir el ejemplo mexicano. Profundamente desgastado y empobrecido por los 11 años de guerra que desembocaron en su independencia y con el objetivo de mejorar su economía, México impulsó la colonización de los vastos territorios del norte, entre ellos California, Nuevo México y Texas. Para ello permitiría vender ciertas cantidades de terreno a bajo precio, a crédito y con exención de impuestos y de aduanas por 5 años a todo extranjero que quisiera convertirse en ciudadano mexicano. Muy inocentes fueron, y se comprometería a acatar las leyes mexicanas, más inocentes aún. Como consecuencia, un gran número de personas procedentes de otros países se sentaron en las fértiles planicies de Texas y se convirtieron en ciudadanos legales, entre ellos una multitud de norteamericanos. Según informe de general, después de insurgente Manuel Mayer literal, por cada mexicano había en aquel entonces 8 angloparlantes. Algo parecido a lo que puede pasar en la Patagonia. El Congreso estadounidense votó por la anexión de Texas a fines de febrero de 1845, algo que reclamaban parte de los estadounidenses asentados en el territorio mexicano y una intención expresada ya en el Tratado de Compraventa de Luisiana en 1803, y en enero del siguiente año el presidente James Polk autorizó al general Zacharias Taylor a avanzar con sus tropas hacia el río Bravo, en el territorio mexicano. Tras enfrentamiento con las tropas del ejército mexicano, Estados Unidos declaró la guerra en marzo de 1846, y a partir de entonces tropas de Estados Unidos entraron al país por diferentes frentes. La Marina bloqueó los puertos del Golfo de México y del Pacífico, y las derrotas se dieron para los mexicanos. Para retirar sus tropas, Estados Unidos pidió a México que le cediera Nuevo México y Alta California. Hubo, creo que hace unos cuantos años, no sé, como 100 años, una cosa parecida, me parece que en Brasil con Bolivia. Lo que hubo en un lugar fronterizo, en un lugar donde vivían más brasileños que bolivianos, y en un momento determinado de que el resto es nuestro, ¿no? Así que acá seguimos vendiendo las tierras a 2 pesos con 50, que ellos van a comprar miles y miles y miles de hectáreas. Cuando tengan todo comprado, muchachito, esto es nuestro. Y observen esto que a mí me llama la atención. Yo desgraciadamente, soy muy desconfiado. Y yo con el tema de la Patagonia, el tema con los araucanos y todo esto, yo soy muy desconfiado. Veintena de camiones incendiados en nuevo ataque mapuche. Ocurrió durante la madrugada del viernes pasado en 3 ataques en las regiones de la Araucanía y Biobío, en la zona de conflicto con comunidades mapuches en el sur del Chile, sin dejar lesionados, de acuerdo a las autoridades. Los 14 camiones están totalmente quemados, dijo la autoridad, mientras que testigos aseguraron que el ataque fue perpetrado por un grupo de encapuchados que realizaron varios disparos de escopetas al aire antes de prender fuego a los vehículos. El gobernador Toro dijo que ningún grupo se adjudicó el ataque y los 14 camiones. Ya empezamos a sospechar. La policía se indica a grupos radicales mapuches, aunque la justicia no ha logrado acreditar el vínculo. La justicia sobreseyó recientemente a 8 mapuches, entre ellos el vocero del grupo radical Coordinador Arauco Mayeco, la ACAM, como acá está el RAM, allá es la ACAM, ¿no? Héctor Yantul, tras ser acusado del ataque incendiario de varias iglesias y maquinaria forestal, y tras una instrucción salpicada por irregularidades, acá había la cosa rara. La investigación judicial determinó que el grupo fue acusado en base a una serie de mensajes telefónicos que habrían sido implantados con posterioridad en sus teléfonos móviles por agentes de la policía que buscaban inculparlos. Esto comienza a complicarse con esta supuesta maniobra de ilícita de carabineros. ¿Quién es quién aquí?
da la impresión de que todos trabajan para lo mismo, ¿eh? Vamos a ver el videíto con los camiones incendiados. Acá todos juegan para un orden mundial. En 2014, cuando denuncié a Dugin, asesor de Putin, de avalar el plan Andinia, tuvo un buen dolor de cabeza y el tiempo me dio la razón. No era solo la opinión de Dugin, sino el pensamiento de Rusia al respecto. La agencia rusa Sputnik, en Rusia no hay prensa independiente, tengan esto presente siempre. Dispone un reportaje que le hizo al vocero del Consejo de todas las Tierras, Aukan Walkaman, donde dice lo siguiente: pedimos que el gobierno reconozca que ha fracasado en su relación con el pueblo mapuche y que solicite apoyo a la comunidad internacional para abrir una mesa de diálogo con los observadores internacionales para establecer una firme paz y duradera en la Araucanía. El próximo mes de abril acudirá junto a un grupo de cubaneros mapuches a Lima, Perú, donde se realizará la 8ª Cumbre de las Américas con el objetivo de pedir a los gobiernos de la región que apoyen la iniciativa de constituir una mesa de diálogo entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. También indicó que está barajando la opción de viajar a la ciudad holandesa de La Haya en marzo, cuando se enfrenten Chile y Bolivia a la Corte Internacional de Justicia por el litigio marítimo que mantienen ambos países en ese tribunal con el fin de dar a conocer su posición a nivel global. Rusia debería difundir también acerca de los pedidos de independencia de pueblos que tiene subyugados militarmente, como Chechenia, por ejemplo. Pero todos ven la paja en el ojo ajeno y no la viga del propio. O dicho de otra forma, venden la farsa de la independencia del nuevo orden mundial, cuando en realidad lo que está en juego es su posición dentro de ese nuevo orden. Porque Rusia le da difusión a esto cuando ellos tienen un problema similar metido adentro, se hacen los tontos, y a eso los reprimen a sangre y fuego. Y acá están llamando al diálogo, pero ellos los chechenos los reprimieron a sangre y fuego, y no solamente los chechenos, o varios más. Yo tenía razón cuando en el año 2013, ¿no? Estaba en TLB1, primer ciclo de TLB1 de ideas del siglo XXI. Cuando hablé, yo toqué 4 temas en ese momento, de ese año, y me dijeron de todo. Toqué el tema de los campos FEMA, de los campos de concentración de Estados Unidos. Toqué el tema de los chemtrails y los contrails, las esferas químicas. Y toqué el tema del HAARP, y de esas enfermedades nuevas que había con esos pelitos de plástico que le salían a la gente de la piel, los morguellones. Me dijeron de todo, que tiraba pescado podrido por todos lados. La Agencia Espacial de Estados Unidos acaba de admitir que los teóricos de la conspiración estaban en lo correcto. Un científico de la NASA, en un reporte al Despertar Times, ha admitido que su agencia está poniendo litio en los escapes de los cohetes para que se disperse a través de la atmósfera. Rowland admite en el video que la liberación de litio ha tenido lugar de forma intermitente desde la década de 1970. Aunque Rowland dijo que el litio no hace daño al medio ambiente, el propio compuesto se utilizó como un medicamento psiquiátrico durante décadas. Funciona mediante la alteración de los niveles de serotonina y norepinefrina que son secretadas por el sistema endocrino humano. El litio modifica sustancialmente los patrones cerebrales, aunque en la grabación Rowland afirmó que no es peligroso. La realidad es que incluso los médicos que prescriben el medicamento regularmente por razones psiquiátricas no entienden cómo funciona o cuáles son los niveles de dosificación apropiados. Entonces, ¿cómo pueden pulverizar grandes cantidades del compuesto en la atmósfera de manera indiscriminada? Todo tiene una explicación para la ciencia de la NASA. La agencia especial en su página web afirma que la NASA pulveriza litio para estudiar el movimiento del viento en la atmósfera superior, y su finalidad es el análisis de datos sobre la carga de gas ionizado, plasma llamada.
así como el gas neutro de que viaja a través de la atmósfera superior. Además del litio que altera la mente, otros han fumigado poblaciones con vacunas en aerosol, sin el conocimiento o permiso de la población. En Rusia, varias miles de personas han sido vacunadas con Chemtrail durante muchos años, con cepas vivas atenuadas contra muchas enfermedades. Además, han realizado ensayos exhaustivos en América del Sur utilizando la vacuna de sarampión viva atenuada, informando que tuvieron éxito. Los buenos resultados también se presentaron mediante un aerosol para vacunar contra la gripe A. En cuanto al litio que fumigan con Chemtrail por todo el ambiente, los médicos y los científicos realmente no saben qué niveles de dosis son eficaces. Nos están usando como los conejillas de indios. Yo la semana pasada les pasé un video de los peces podridos en toda la Argentina. Los peces muertos en toda la Argentina. Bueno, ahora van a ver un video más o menos de la misma duración, con las fumigaciones con Chemtrail en toda la Argentina. Y después, seguido a eso, ¿no? Vamos a ver otra cosa. Primero vamos a ver las fumigaciones en la Argentina, fotografiadas por argentinos desde sus terrazas. Observen.
¿Qué tal? Seguimos, ¿eh? Es larga la siesta, ¿eh? Es larga la siesta. La siesta santiagueña ya se contagió a todo el país y es larguísima la siesta. No se termina nunca la siesta santiagueña acá. Hace un año más o menos en otro programa publiqué la siguiente foto, vamos a repetirla, del interior de los aviones que fumigan. Sigamos. Y sigamos con este tema. Yo digo, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? Pero usted fíjese este detalle, que esto que yo voy a leer ahora, lo publicó la BBC. Los Baralinotti estaban dormidos cuando de repente, en la mitad de la noche, el sonido estridente del reventón de las ventanas los despertó. Sabíamos que no eran ladrones porque eso no pasa por acá, pero nos asustamos, recuerda Odell Baralinotti, padre de la familia. Luego se enteraron que lo que para ellos sonó como un estampido se debía que Colazo, un pueblo de 1500 habitantes en la provincia argentina de Córdoba, se está hundiendo. El techo de la casa donde tienen un negocio familiar llevaba al menos una década bajando lentamente, hasta que hace un año, cuando la crisis del pueblo tuvo su peor momento, hizo reventar las ventanas. Hoy en lugar de vidrios hay unas persianas que impiden ver dentro del negocio de los Baralinotti, que ofrece juguetes, ropa y electrodomésticos. Así como la casa de los Baralinotti, que está llena de grietas en las paredes, los pisos desnivelados y las puertas atoradas, la mitad de las casi 600 viviendas de Colazo están afectadas por el hundimiento del pueblo. Solo una veintena, sin embargo, han podido defenderse del naufragio con la costosa instalación de pilotes. La radio local, que antes transmitía 80 kilómetros a la redonda, pero para que no se hundiera la antena, la cortaron 25 metros.
Ahora la radio solo entra a 6 kilómetros de distancia. Esta zona de Córdoba, al sur de la provincia, es parte de la pampa húmeda que hace de Argentina una de las tierras más fértiles del planeta. 200 metros abajo de este suelo, señala Sambucetti, está nada más que la cuenca amazónica. Pero en esta tierra prodigiosa, la industria millonaria de la soja ha producido cambios en el suelo. Acá ya no hay animales, no hay árboles. Los molinos con que se cavan agua para las vacas están todos de decoración. En los 90 yo tendría 50 fincas de producción lechera. Hoy no hay nada de eso, se queja Sambucetti. Hace 100 años el 70% del territorio cordobés era monte, hoy es solo el 10%, del cual solo un cuarto es flora similar a la original, según cifra la Universidad Nacional de Río Cuarto. El resto, sobre todo en esta área, es soja o maíz. De acuerdo a los geólogos que han trabajado el caso de Colazo, las transformaciones en el medio ambiente han producido el ascenso de las capas de agua debajo de la tierra que están hundiendo a Colazo y otros pueblos de la zona. Los cambios en el uso de la tierra favorecen el ascenso de las napas, dice Juan Gaitán, analista del Departamento del Suelo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El monte consume más agua que un cultivo anual de soja, y al reemplazarse uno por el otro, el agua se acumula en el perfil del suelo, justo debajo de la superficie, y hace que las napas suban. Y acá nadie se hace cargo. En un país civilizado y ordenado y no gobernado por una manga de mafiosos, atorrantes y ladrones, hubieran perseguido con las retenciones de la soja, pero ese dinero lo hubieran usado para empezar a atender a la gente perjudicada por la soja. Digamos la foto de la vivienda de Colazo. Sigamos. El fondo de un río que desemboca en el Paraná tiene más glifosato que un campo de soja. Un estudio reciente del CONICET detectó la presencia alarmante de agroquímicos y metales pesados en la cuenca de uno de los principales ríos del país. Llevado a la aplicación a números y comparaciones, alertó que los niveles de glifosato, mazampa, metabolito en la degradación del glifosato, halladas en la cuenca del río son unas 4 veces las concentraciones que puede encontrarse en un campo sembrado con soja. Entonces concluyó, el fondo de un río que desemboca en el Paraná tiene más glifosato que un campo de soja. Andrés Carrasco, quien nos marcó el camino a quienes denunciamos los agrotóxicos, falleció en 2014. Ya que fue el primer científico argentino que desafió al establishment político y a sus pares, doda y cabeza tuvo este hombre, al denunciar los efectos nocivos del uso de glifosato en cultivos transgénicos cuando nadie lo hacía. Tiene una cita que todos los argentinos deberíamos conocer para enfrentar a los gobernantes cómplices. Dijo Carrasco: no existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública. Estamos en Macrilandia, ¿no? Son más de una de las consultoras que afirman que creció el mal humor social. Esta semana reflejó una encuesta a pedido del propio diario El Cronista,
y lo justificó con la inflación, ajuste de tarifas y suba del dólar. Otra encuesta de la Universidad de Avellaneda refuerza lo demostrado afirmando que el deterioro del poder adquisitivo en Argentina es el mayor de la región. Argentina es el país de la región con mayor deterioro del poder adquisitivo del salario mínimo. Acumula una caída del casi 6.1% en los últimos 2 años. Pero esto no incluye a la clase dirigente. Pablo Quirno es un joven de 26 años, egresado de la Universidad de San Andrés hace apenas 4 años, hijo homónimo del jefe de gabinete del Ministerio de Finanzas y trabaja en la Cancillería con un sueldo bruto mensual de 485.000 pesos. Al pie de recibo consta de cobra neto 305.000. Es jefe de gabinete de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, con rango de subsecretario de Estado, pese a que sus únicos antecedentes laborales son el Citibank 2 años, el Galicia 2 meses y el Minifondo de Inversiones LABCA 6 meses. Son unos hijos de puta. Hay que decirlo con toda la letra. Vamos a ver un listado de las 20 promesas electorales de Macri de 2015. Es el escándalo de ese funcionario que tiene Macri, que tenía dinero en Andorra, ¿no? Hay una cosa extraña con eso. Como en Argentina todo lo que es extraño, por lo menos hay que empezar a sorrear algunas cosas. Porque empiezan a hacer cosas que son curiosas. ¿Vio? Cuando hay cosas curiosas que llaman la atención, a mí me llama la atención. ¿Qué sé yo? ¿Qué? Francisco Casal, el amigo uruguayo del subsecretario general de la Presidencia Valentín Díaz Gilligan, es el empresario más importante de fútbol de su país. Es el dueño de Tiene Field Goal, empresa que tiene los derechos de televisión del fútbol local. Fue imputado por el arrepentido Alejandro Bursaco en su testimonio en el Judicial de Nueva York como parte de la trama de sobornos de FIFA Gate. Según Bursaco, parte de esos pagos ilegales se realizaron a través del mismo Banco de Andorra, cuya revelación sobre una cuenta no declarada originó el escándalo que hoy envuelve al alto funcionario argentino. De acuerdo con el descargo de Díaz Gilligan, la cuenta bancaria que figuraba como titular, sin haber incluido el dato de su declaración jurada, pertenecía a una empresa que era propiedad de Casal, dedicada a la transferencia de jugadores de fútbol. Además, su amistad personal con Casal, que originó que accediera a figurar como testaferro suyo para sortear el escollo legal de un pleito en su contra en la justicia uruguaya. Díaz Gilligan reconoció haber trabajado como asesor de Tiene y Gold. Vale la pena consignar que la justicia andorrana reveló que el Banco de Andorra, intervenido por las autoridades en 2015, fue utilizado como canal de distribución de los sobornos de la empresa brasileña a Odebrecht, a funcionarios públicos y políticos de varios países sudamericanos. Y obsérvelo, el titular de la sucursal Montevideo del Banco de Desarrollo era Bettino Sanguinetti, hermanastro del expresidente uruguayo Julio Sanguinetti y directivo del Club Peñarol. No es la primera vez que los sobornos de Odebrecht se cruzan con el circuito financiero de los pagos por la intermediación en la transferencia de los jugadores de fútbol, en la mirada de los investigadores de las maniobras de lavado de dinero. En Argentina, el caso más resonante tuvo como protagonista al actual jefe de la AFI, Gustavo Arribas, que era tesorero de Boca Juniors, mientras Mauricio Macri ejercía la presidencia del club. Viene en cuanto a señalar que Díaz Gilligan integra actualmente la comisión directiva de River Plate, a la que casualmente pertenece también Eugenio Bursaco, hermano de Alejandro y secretario de Seguridad del Gobierno Nacional.
Y no nos olvidemos que acá se está tapando también, con todo el escándalo que le tiran a Moyano sobre Independiente, que miembro de la Comisión Directiva Independiente es Ritondo, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Por eso acá, las cositas de a poquito nomás, Lo que conviene sí, lo que no conviene no. Siguiendo con Macrilandia, esto sí que es hipocresía en serio también. Caballito de batalla de todos los integrantes de Sigamos, hasta hoy, la manipulación de los índices del INDEC por Guillermo Moreno. Se cansan de decirlo. A raíz de ello, se instauró un juicio que está en el juzgado de Carigobla Corral. Ante los rumores del sobreseimiento del ex secretario de Comercio, el abogado Osvaldo Prato, representante de consumidores financieros de la Asociación Civil, una entidad que a fines de 2015 denunció en la justicia los cuantiosos daños por la falsificación de la inflación, manifestó: la gravedad de un sobreseimiento de Moreno es enorme e instala la posibilidad de un perjuicio irreparable a los jubilados argentinos. La carta de Prato fue dirigida a Stornelli en momentos de rumores que indicaban que el juez Carigobla Corral podría sobreseer a Moreno con el aval de Mauricio Macri. La actual gestión no quiere sufrir una marea de demandas bonistas. Tanto es así que en diciembre Hacienda contestó la demanda de consumidores financieros a Asociación Civil en la justicia, negando, escuchen esto, cuando apenas esos farsantes hablan en televisión, le contestó la demanda al gobierno, ¿no?, negando que el INDEC haya falsificado estadísticas en tiempo de Moreno. Así como el Moreno promulgó la mentirosa ley de reparación históricas para evitar los juicios de los jubilados y no pagar a aquellos sentenciados, en este caso la estrategia consiste en no habilitar denuncias por esta manipulación de la cifra del INDEC. El gobierno apela nuevamente al sacrificio obligado no voluntario de la clase social más vulnerable del país. Busca lograr la adhesión del Poder Judicial con el argumento de que una aluvión de juicios tornaría angustiosa la situación económica del país. El costo de esta manipulación para los bonistas en 9 años sería de 18.000 millones y el daño al ANSES de 14.300 millones de dólares. En definitiva, queda claro que el gobierno solo tiene como finalidad no pagar ni juicios ni reajuste de haberes y evitar futuras denuncias judiciales. A ello se suma este nuevo caso de grandes proporciones en que se busca la colaboración del Poder Judicial para que se avale la tramposa y corrupta función de Moreno frente al INDEC. A tal punto ha llegado la impunidad del mismo gobierno y el trato de descarte que se da al sector de la sociedad ocupada por jubilados, que sus abogados comienzan a insinuar que dentro del país la deuda del gobierno para el Seguro Social no debe ser pagada. Un buen ejemplo para la ciudadanía. Y de un gobierno que subió con el voto de los jubilados. Y fíjense cómo siguen estos delincuentes comunes, porque son delincuentes comunes. Son una asociación ilícita. Mediante 8 resoluciones entre 2016 y 2018, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, colocó deuda internacional por 44.900, es decir, 14 millones de dólares, a través de 18 tipos distintos de bonos, por los que pagó comisiones explícitas por 64.6 millones de dólares, lo cual equivale a una comisión promedio del 0.14%, cuando la tasa clásica de este tipo de operaciones es del 0.30%. Pero cuando el vinagre es grande, hasta el santo desconfía, dice el refrán. Mediante una pequeña rebaja del precio de los bonos bajo la par, los bancos se quedaron con comisiones implícitas y encubiertas por otros 534 millones de dólares. Razón por la cual la comisión real promedio por estas colocaciones de bonos internacionales ascendería al 1.33, 4 veces más. O sea, casi 10 veces superior a la comisión que ellos declararon. Y muy lejos del 0 hasta el 30% expresadas en las resoluciones. Pero las ganancias están lejos de acabar ahí.
dado que al ser dueños de los bonos, los bancos tranquilamente los pueden vender sobre la par, generando un nuevo margen de ganancia a su favor. Si a ese importe se le restan las comisiones implícitas cobradas al haber comprado los bonos bajo la par, que para los años 2016 y 2017 treparon a los 466.3 millones, el margen neto a favor de los bancos intermediarios se eleva a 788 millones de dólares. Los que, sumados a los 11.971 millones de pesos de la suma de las comisiones implícitas e explícitas antes señaladas, totalizaron 27.700 millones de pesos. Una cifra que supera lo presupuestado en el 2018 para atender durante 4 meses los 4.100.000 millones de niños carenciados por la Administración Universal por Hijos. Monto que, gracias a las colocaciones de deuda del ministro Caputo, fueron a parar un puñado de 14 bancos extranjeros. Este informe lo armó Javier Lorenz. Fíjense toda la documentación de esto. Pero es un país de farsantes. ¿Quién es Graciela Ocaña? Estamos de acuerdo que se juzga a Moyano, que no puede justificar su ritmo de vida ni su patrimonio. Pero también se deben dar explicaciones todos aquellos que se callaron la boca durante 30 años, Macri incluido. Del mismo modo, se debe investigar a los sindicalistas que tienen los papeles más flojos que Moyano. Hay varios acá. Pero como no están enfrentados con el gobierno, tienen franquicia para robar. Pero también se debe terminar con estas fiscales de la patria que resisten un archivo solo por pertenecer a Sigamos, y ese caso de Graciela Ocaña. Esta es una nota que hizo el disenso. La fiscal federal Paloma Ochoa imputó a la diputada Graciela Ocaña por presunta defraudación al Estado Nacional, a raíz del cobro de vacaciones no gozadas luego de dejar el PAMI en 2007. Recordémosle a la gente joven que fue funcionario de Benefactor, porque ahora es fácil tirarse contra los Kirchner. Fue funcionario de Benefactor. En 2016 el juez determinó que Luciano Di Césare, ex titular del PAMI, fue culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado al hacerse liquidar unas vacaciones no gozadas el organismo por una cifra superior a $1 millón de pesos sin tener derecho a su percepción. Vamos a empezar a ver algunos videos de esto. Resulta objeto de investigación en autos el presunto cobro fraudulento de 51.381 pesos en concepto de liquidación de vacaciones no gozadas que María Graciela Ocaña, en su carácter de titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales del INDEC, solicitara y le fue liquidado en perjuicio del Estado Nacional, determinó la fiscal. En su declaración jurada del 2016, Ocaña demostró su austeridad. Al principio de ese periodo declaró un departamento en la ciudad de Buenos Aires de 60 metros cuadrados por 630.000 pesos, aproximadamente unos $36.000 de esa época. Una casa de 197 metros cuadrados en Aedo por 282.000 pesos, aproximadamente $16.120. Y un Toyota Corolla por 290.000 pesos y un Peugeot Allure por 1 centavo, amortizado. Apenas 12 meses después, Ocaña mantuvo el valor del departamento. Su casa de Aedo se devaluó estrepitosamente al punto de pasar a valer 1 centavo. Logró comprarse un lote en General Rodríguez por 900.000 pesos y agregó a subir en la empresa Área TR3C, Constructora Sociedad Anónima, por un valor de 1.175.000 pesos. Vamos a ver las canciones juradas.
Sin detenernos en las ridículas fluctuaciones en las devaluaciones de sus bienes, detectamos que la empresa constructora declarada por Ocaña fue contratada por el intendente Ducote de Pilar a través de una licitación privada bajo el número de expediente 4089-01082-2016 para realizar la reparación de techo y cinguería en la escuela secundaria número 16 de Derqui por la módica suma de 805.400 pesos. El decreto fue firmado por el intendente y por Marcela Campagnoli, la hermana del fiscal, y Bastión del Ari en la zona norte. Si bien la licitación fue abultada, la empresa parece estar atravesando serios problemas financieros, a juzgar por el listado de cheques sin fondos emitidos solo en 2017 que totalizan la suma de 140.000 pesos. Veamos los datos. Ocaña fue elegida como diputada por la provincia de Buenos Aires, pero quien realizó su campaña embanderándose en la moral, la ética y la transparencia, pareciera que viene olvidándose de pagar los impuestos en la misma provincia que la votó como su representante. De acuerdo a los registros del ARBA, Ocaña es deudora categoría 4 y se encuentra en instancia judicial por su mora tributaria. La mujer que proclama que la corrupción afecta a la moral, destruye la cultura del esfuerzo y el trabajo, fomenta el cinismo y el vale todo, que alardea haber realizado una gestión muy destacada en el PAMI y que asegura que su propósito siempre ha sido cuidar el patrimonio del Estado que pertenece a todos los argentinos, sin que le tiemble el pulso y sin temor a represalias, ayer fue imputada por presunta defraudación al Estado a raíz del cobro de vacaciones no gozadas. Tiene una declaración jurada digna de Picasso, declara a la constructora que adjudica licitaciones privadas por casi 1 millón de pesos para arreglar techos al tiempo que emite cheques sin fondos y no paga los impuestos a la misma provincia que la llevó a la Cámara. Lo que se dice un real ejemplo de lucha contra la corrupción, ¿no? Empecemos a bajar bustos acá, ¿eh? Yo esto que quiero decir ahora, lo quiero hace rato que lo quiero decir, pero por una cosa o por la otra se lo voy sacando del programa, se lo voy tirando para adelante. Porque yo considero que es importante tenerlo en cuenta. Porque el Papa Francisco es un personaje muy importante a nivel mundial. Es el Papa del nuevo orden mundial. Y entonces hay gente en el mundo que sabe de esto y está empezando a buscar la vuelta a ver de dónde arrancó este tipo, porque mucha gente todavía no le cierra por qué fue nombrado. Esto lo escribió Sandro Magister. Escuchen la decisión, porque hay unos datos interesantes acá, ¿eh? Esto no se lo dicen tampoco, esto no se publica, ¿eh? Algo que están comenzando a llevar a cabo sectores católicos en el mundo ante lo que consideran la destrucción de la Iglesia Católica por medio de Francisco, es reconstruir su recorrido argentino para extraer de allí una mayor comprensión de su obrar como Papa. Un llamativo ejemplo de esta revisión de la paz argentina de Bergoglio está en el último de los libros publicados hasta ahora sobre él, El Papa Dictador, difundido en italiano y en inglés desde fines del pasado otoño, de autor anónimo, muy probablemente angloparlante, que se oculta bajo el seudónimo de Marcantonio Colonna. Uno de los pasajes del Papa Dictador que suscitó más sensación es aquel en que el autor levanta el velo sobre el juicio respecto a Bergoglio, escrito en 1991 por el superior general de la Compañía de Jesús, el holandés Peter Hans Kolbenbach, en el curso de las consultas secretas a favor o en contra del nombramiento del mismo Bergoglio como obispo auxiliar en Buenos Aires. El padre Kolbenbach acusaba a Bergoglio de una serie de defectos que van desde el uso habitual de un lenguaje vulgar hasta la falsedad, a la desobediencia escondida bajo la máscara de la humildad
y a la falta de equilibrio psicológico. En la perspectiva de su idoneidad como futuro obispo, el informe resaltaba que como provincial había sido una persona que sembró divisiones en su orden. Es indudable la existencia de un juicio sobre Bergoglio, pedido por las autoridades vaticanas a Kulmbach, en vista de su nombramiento como obispo, así como es indudable la fuerte fricción que había entre el entonces simples jesuitas y sus superiores de la Compañía de Jesús, tanto en Argentina como en Roma. En otras obras consultadas no se silencia que sus adversarios jesuitas llegaron directamente a hacer circular el rumor de que Bergoglio había sido enviado al exilio en Córdoba, porque estaba enfermo, loco. Pero se silencia totalmente el juicio contrario a su nombramiento como obispo, escrito por el general de los jesuitas, Kulmbach, cuyo nombre no aparece ni siquiera una sola vez en las más de 300 páginas del libro. Y no hay noticia del informe Kulmbach, solo se analiza por trascendidos. A sus roces con los hermanos argentinos, el mismo Bergoglio hizo referencia a la entrevista publicada en la Civiltà Católica y en otras revistas de la Compañía de Jesús, poco después de su elevación al papado. Mi modo autoritario y rápido de tomar decisiones me ha llevado a tener problemas graves y ser acusado de ultraconservador, pero jamás he sido de derecha. En Argentina, en efecto, los que guiaron la campaña contra Bergoglio fueron los jesuitas del Centro de Investigación y Acción Social, en su mayoría pertenecientes a la alta burguesía y al ambiente académico, iluminista y progresista, irritado por el éxito de este jesuita proveniente de la clase baja y sin ni siquiera un doctorado en teología, que privilegiaba la religiosidad popular desatendiendo a los centros de investigación. Un tipo de religiosidad muy próximo a la gente, a los pobres, pero a su juicio más peronista que moderna. No fue suficiente para tranquilizarlos que Bergoglio dejase de ser provincial de los jesuitas argentinos en 1979, pues su liderazgo sobre una fracción consistente de la compañía no disminuyó en nada. Más aún, escribe Hilbereich, tenía más influencia ahora que toda la que había tenido como provincial. Pero precisamente por eso sus adversarios estaban cada vez más intolerantes. Las críticas del Sigas y de otros llegaron a Roma, a la curia generalicia de la Compañía de Jesús, donde también el asistente para América Latina, José Fernández Castañeda, era hostil a Bergoglio, y evidentemente convencieron al nuevo superior general Kulmbach, quien en efecto en 1986, al momento de elegir al nuevo jefe de la provincia argentina, nombró justamente al candidato de Sigas, Víctor Sorcín, quien inmediatamente puso como su mano derecha a uno de los más feroces críticos de Bergoglio, el padre Ignacio García Mata, que lo sucederá. Siguió a ello una limpieza que Hilbereich compara con el desencuentro entre peronistas y antiperonistas de la Argentina de los años 50, con la diferencia que ahora los gorilas, los antiperonistas fanáticos, estaban en el Sigas, mientras que el pueblo estaba con Bergoglio y sus partidarios, en síntesis, una limpieza radical en la que se revocaba absolutamente todo lo que estaba asociado con el régimen depuesto. ¿Y Bergoglio? En mayo de ese mismo 1986, en acuerdo con el nuevo provincial Sorcín, emigró a Alemania, formalmente para un doctorado sobre Romano Guardini. Pero en diciembre de ese mismo año ya estaba de vuelta a su patria, para la alegría de sus todavía numerosos seguidores, quienes en efecto lograron elegirlo precisamente a él como procurador de la provincia argentina para una cumbre celebrada justamente en la Curia Generalicia de Roma en septiembre de 1987. Al año siguiente fue Kulmbach quien se llevó a Argentina para un encuentro con los provinciales del continente, pero evitó encontrarse con Bergoglio, aunque éste se alojaba a pocos pasos de él. Escribe Hilbereich: en los siguientes 2 años la provincia se partió cada vez más profundamente y Bergoglio fue acusado de forma cada vez más insistente de fomentar ese desencuentro. Cito una frase verbal de las reuniones de los consultores del provincial: en cada encuentro hablábamos de él, era una preocupación constante decir qué debíamos hacer con ese hombre.
En 1990 enviaron a Bergoglio al exilio en Córdoba, sin ningún cargo, y mandaron al exterior a sus hermanos más cercanos a él. Pero poco después se produjo el milagro. El arzobispo de Buenos Aires, Antonio Corrachino, pidió a Roma tener precisamente a Bergoglio como obispo auxiliar y lo logró. Albright no dice una sola palabra, pero es aquí, en las consultas secretas que preceden al nombramiento de cada nuevo obispo, que el superior general de los jesuitas, Covenbach, puso por escrito su juicio negativo sobre el nombramiento de Bergoglio, pero no fue escuchado. Sin embargo, hay un episodio inmediatamente después de la consagración de Bergoglio como obispo, en el verano de 1992, que muestra cuán áspero seguía siendo el desacuerdo entre los dos. Mientras esperaba que se estableciera cuál iba a ser su nuevo hogar, Bergoglio se hospedó en la casa de la curia jesuita en Buenos Aires, en la que en el interín había llegado a ser provincial su archienemigo García Mata. Escribe Albright, pero no era una relación fácil. Bergoglio acusó a García Mata de haberlo difamado en un informe que en provincial había enviado a Roma. El informe era secreto, pero uno de los consultores le había informado a Bergoglio. Mientras que García Mata se sentía amenazado por la popularidad de la que gozaba el nuevo obispo entre los jesuitas más jóvenes. Pasaron las semanas y Bergoglio era para García Mata una presencia cada vez más invasiva. Hasta que el 31 de julio, fiestas de Ignacio Loyola, el provincial lo intimó a irse. Pero estoy aquí, estoy muy bien, respondió Bergoglio. Prosigue Albright. Si quería que se fuera, dijo Bergoglio, que se lo debía notificar oficialmente. Entonces García Mata le escribió a Covenbach, quien apoyó su decisión. La carta del general de los jesuitas fue dejada en la habitación de Bergoglio, y García Mata recibió una respuesta escrita de Bergoglio en la que le comunicaba su fecha de partida. Se puede entender con estos antecedentes por qué, de ahí en adelante, en sus numerosos viajes a Roma, Bergoglio jamás puso un pie en la curia generalicia de los jesuitas, alojándose por el contrario en residencia para el clero de la vía de las Corfa, ni jamás habló con Covenbach. Para reconciliarse con la Compañía de Jesús, en síntesis, el primer papa jesuita de la historia tuvo justamente antes que ser elevado al papado. Algo que sirve para empezar a analizar un poco a este hombre. Hay una cosita de consumo local acá en la ciudad de Buenos Aires, porque yo sé, esto nos va apuntado sin hilo, así que ¿qué es la trampa del Wi-Fi público en Buenos Aires? Esto lo escribió Jeremías Batagel. ¿Acepta usted los términos y condiciones? Pregunta el servicio de Wi-Fi del gobierno de la ciudad cada vez que una persona desea conectarse a internet en plazas, hospitales, museos o subtes. Sin embargo, detrás del sí acepto, la única opción para poder ingresar al sistema, hay mucho más que una conexión en la web. Con ese clic se habilita que el gobierno porteño registre redes sociales, ubicación geográfica, imagen y voz de los usuarios, y que además dan su consentimiento para que su imagen y su voz sean usadas en acciones publicitarias, de prensa, promoción, publicaciones de difusión gubernamentales. La letra chica del Wi-Fi público también permite que la ciudad recolecte nombre, apellido, género, dirección, teléfono, código postal, DNI y quit de los ciudadanos. Para Beatriz Musacínche, integrante de la Fundación Vía Libre, el único fin que persigue el gobierno porteño con esta cláusula es quedarse a costa con sus datos personales. Solo porque debe tener Wi-Fi en su celular, la ciudad puede recolectar datos del dispositivo de la ubicación física del usuario a través de GPS, sensores de subte o antena de teléfono móvil, cookies y la recopilación de información estadística anónima, tal cual figura en la letra chica. Y al registrarse en las aplicaciones del Ejecutivo porteño se podrán recolectar también nombre, apellido, género, quit, mail, nacionalidad, contraseña, pregunta secreta, teléfono, dirección, código postal. La información personal es el recurso más valioso de la economía en el siglo XXI. Los datos van a parar a la campaña política, a las empresas privadas. Ellos te anticipan que van a saber por dónde circulás. Además, a blanquear que te pueden linkear tus redes sociales, también saben con quién lo hablas diariamente.
Luego toda esa información es individualizada y personificada en forma de publicidad, ya sea política o comercial. Pero también pasa a los servicios de inteligencia. La Ley Nacional de Protección de Datos Personales indica que la recolección de información no puede hacerse por medios desleales o fraudulentas. Cuando te das cuenta que las bases para usar el Wi-Fi del subte son en total 8 páginas de Word, con una letra pequeña y con un lenguaje muy técnico que no puede ser leído por la media, es porque tenés una posición tomada de no informar correctamente la información. No te pueden poner como si aceptás 8 hojas de Word. Esto lo explicó el ex titular de la Dirección Nacional de Datos Personales del Ministerio de Justicia, Juan Cruz González Alionca. De hecho, sin importar cuál sea el recorrido, no alcanza un viaje en subte para leer completo los términos y condiciones para acceder a ese Wi-Fi. Sí, quien pone con letra chica 8 páginas es porque evidentemente quiere ocultarte algo. Bueno, ahora voy a hacer mi cuota de amigos, ¿no? La semana pasada todos salieron a pegarle a Zaffaroni por sus declaraciones antidemocráticas y destituyentes. Otro ejemplo más de la hipocresía de Sigamos. Y escuchen esto. El 6 de agosto de 2008, el miembro del personal profesional superior del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Carl Mitchell, se reunió con el alcalde Mauricio Macri, un líder de centro derecha de la oposición argentina, en su oficina. Discutieron el efecto de la reciente crisis agrícola en el futuro político y la estabilidad de Argentina y las perspectivas de las relaciones entre Estados Unidos y Argentina. Dice textualmente el CADE filtrado por Wikileaks, firmado por el embajador, y agrega: el alcalde Macri estuvo acompañado por el asesor de asuntos internacionales de su partido, Diego Guelar, es embajador argentino en Estados Unidos. Starfeld Mitchell estuvo acompañado por TCM, es su director de WHA-BSC, Bruce Pittman. En esa reunión, Macri habló francamente sobre la actual administración de los Kirchner. Dijo que los argentinos estarían felices de que los Kirchner cayeran. Levantando su vaso de agua, dijo: si este vaso de agua fueron los Kirchner, todos pelearían por empujarlo. Los asesores de Macri fueron menos optimistas sobre la perspectiva del gobierno. El asesor de Asuntos Internacionales, Diego Guelar, ex embajador argentino de Estados Unidos, dijo que a la salida le dan la salida al gobierno 60 días antes que caiga. Esto lo dijeron en 2008. Veamos. Cara dura, son cara duras. Van amparados de que los medios del sistema no dicen nada. A ver, por otro lado, Zaffaroni será una persona indeseable, impresentable, pero tiene pleno derecho a decir lo que se le cante, lo cual está previsto por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1858, anexada a la Constitución Nacional. Arrancarse con un marlo. Y ese derecho incluye el no ser molestado en sus opiniones. ¿Estamos? Muy bien. Todo lo que se diga sobre sus antecedentes de que no pagar impuestos, regentear prostíbulos, haber estado con la dictadura, haber pronunciado fallos repudiables, es pura hojarasca que nada tiene que ver con sus dichos actuales. Asimismo, el curioso delito de que se le quiere endilgar, denominado apología del delito, es totalmente inconstitucional y debería ser borrado del Código Penal, porque constituye un atentado contra el derecho de expresión y opinión. Pero hay algo peor aún. Usando el concepto negativo que tiene Zaffaroni, bien ganado, en una sociedad que construyeron un muro de quejas y gritos para tapar lo que realmente dijo, que no es otra cosa que una cruda descripción de la situación actual. Yo les digo, yo hace unos años hice un programa contra Zaffaroni, dediqué un bloque entero
diciendo todas las barbaridades que dijo, cuando todavía era presidente de la Corte, no ahora que salen todos a vociferar, cuando todavía era presidente de la Corte, yo en un programa le dije de todo. Así que tengo cierta autoridad. Le pido por favor, a que tenga tiempo, que busque las dos, están en YouTube, las dos entrevistas que dio, ¿no? La radio esa Berreta y la de la autoridad. Y escuchen bien lo que dijo. Yo les saqué 2 minutitos de la última entrevista. Observe lo que dice acá. ¿Qué es lo que dice acá? Y cuidado con eso de la víctima, porque la técnica de control social que estamos teniendo en sociedades muy excluyentes, como son las latinoamericanas, no es como dicen alguien desde la izquierda que van a venir los cosacos del zar o los tanques de guerra van a rodear las villamiserias o las favelas, ¿no? Se está generando una intensificación de los conflictos y de las contradicciones entre victimizados, criminalizados y policizados. La técnica de control que se hace hoy en América Latina a través del aparato punitivo es incentivar las contradicciones entre los excluidos para que se maten entre ellos. Esa es la perversa técnica de este momento. ¿Vos pensás que hay gente en el gobierno elucubrando de esa manera? No, o sea, no sé ¿eso si hay, se da en no los sé si hay hechos, una... pues? No creo que haya una conspiración en ese sentido. No necesariamente una conspiración. No. ¿Eso se piensa, se planifica? No, creería que no. Creo que se va dando... En la sociedad se van dando algunos fenómenos. Que lo que sí puede ser que alguien lo vea como funcional y diga dejémoslo andar. Pero no porque lo genere, porque generar eso es imposible, no. Se va dando como fenómeno. La victimización se reparte en la sociedad de la misma manera selectiva que la criminalización. Es decir, los que están más cerca del poder tienen menos riesgo de ser victimizados porque tienen más razones de seguridad. Los que están más lejos del poder tienen más riesgo de ser victimizados. Y si lo ves desde el punto de vista del criminalizado, bueno, anda a ver quienes están presos siempre, ¿no? Naturalmente que no están los de cuello blanco. No hay alguno hay, pero nada Alguna más. excepción. Algunas Un VIP excepciones. de vez en cuando. En esto tiene razón. Hay que reconocer que tienen talento para sacar las cosas de contexto y hacerse de distraídos. Y la inmunda prensa del sistema colabora con un tremendo acto de cinismo. Yo estoy convencido de que todo este circo que hicieron contra Zaffaroni es justamente para que no se difunda lo que realmente dijo. Cuando yo digo que los argentinos tenemos lo que nos merecemos, todos los días aparece una demostración nueva y encima nos quejamos. Solo quedan $10.000 de los fondos de Santa Cruz. Llegaron a superar los 1.000 millones durante la gestión de Néstor Kirchner. Y ahora el Tribunal de Cuentas de la provincia, gobernado por su hermana, certificó un saldo sensiblemente menor. Al certificar la rendición de los activos extrapresupuestarios a diciembre de 2016, precisamente en la cuenta corriente del Banco Nacional Argentino número TATA, sucursal Plaza de Mayo, hay un saldo de $10.231,23 centavos. A esa cifra se le restan 156 por comisiones bancarias, lo que arroja un saldo de $10.075,23 centavos. Cabe recordar que los fondos millonarios que supo tener Santa Cruz fueron recibidos cuando Néstor Kirchner era gobernador y fueron girados al exterior. Desde el Frente para la Victoria argumentaron que esa maniobra se hizo porque se buscaba resguardar de una eventual crisis del régimen de convertibilidad, como finalmente ocurrió en 2001. De lo que no hablan es de la premonición de Nespástor, que lo sacó en 1993, 8 años antes del corralito, un verdadero visionario que no lo hemos aprovechado. Kirchner usó como operador financiero a Aldo Duckler, quien antes de morir en 2017
realizó una denuncia respecto de esos fondos. Ese escrito, de acuerdo a lo que informó en su momento Infobae, revela datos sobre el manejo financiero de la familia Kirchner y no solo involucra a los dos últimos presidentes, sino también a otros funcionarios que habrían participado de maniobras ilícitas vinculadas a los fondos obtenidos por la provincia de Santa Cruz por regalías petroleras. A Aldo Ducler, recaudador de la campaña de Palito Ortega, y luego de Eduardo Duhalde y Ortega en la elección del 99, se lo vinculó en su momento con el cartel de Juárez. Y otro que asesoró a Nespastor acerca de cómo trabajar ese dinero fue Domingo Cavallo. Vamos a terminar. Pasan los años y tenemos los mismos problemas. ¿Esperamos otra realidad? Veamos esto. Mañana tenemos un día complicado por la movilización. Es probable que le infiltren violentos que se van a encontrar del otro lado con gente que no son bebés de pecho. Por lo tanto, podemos tener un anuncio de la Argentina que se viene y en la que todos, absolutamente todos los actores trabajan para su destrucción. Una trágica paradoja son los tres actores principales, los representantes de las mafias del país. Mañana se enfrenta a la mafia corrupta sindical con su máximo exponente y el máximo representante de la dirigencia política encarnada en el mayor empresario corrupto de la historia, hoy devenido un presidente, y como juez de ese enfrentamiento, la mafia judicial que en 40 años del mayor saqueo en la historia mundial de un país no haya metido preso a ningún corrupto. Y es saludable que así sea, porque la única forma de intentar sacar al país de esta situación donde nos han metido este triunvirato de mafias corruptas es que se maten entre ellos o que el pueblo argentino se haga cargo. Como esto último es imposible por la desidia de la gente, solo nos queda la primera alternativa. Algunos me dicen, no se pelean entre ellos porque todos trabajan para el sistema. Es cierto. Pero son tan obsecuentes que mañana les ordenan que se suiciden y hacen una licitación trucha para comprar guillotinas con corrupción con sobreprecio. Dicho con lenguaje de tribuna popular, no les importa un carajo lo que le pase a la Argentina y a los argentinos. Deberíamos proponer al Honorable Congreso que declare el 21 de febrero como Día Nacional de la Hipocresía. Hay que tener muy afilada la capacidad de asombro para no caernos de culo cuando esta gente abre la boca. También podrían declarar el Día Nacional del Cassette. Cuanta persona acude a un programa de televisión, le presionan play y comienzan a justificar lo injustificable. No solo con las mismas palabras, sino con el mismo gesto de yo no fui y la misma modulación de la voz. Sintetizando, están convencidos que el pueblo argentino es una masa de ignorantes desmemoriados. Y hasta ahora tienen razón. Los argentinos, inventores y promotores de la bipolaridad blanca o negra, no se dan cuenta que ese es el destino que les espera. O es el cielo con mucho sacrificio o el infierno voluntario. Para el cielo debemos cambiar nuestra actitud y la forma de ser, dejar el materialismo y el individualismo para convertirnos en una sociedad que nos lleve a ser nación. Para el infierno no hagamos nada, ya se siente calorcito. Otra alternativa no hay. Aquí todo es blanco o negro.
Varias veces nos encontramos con gente joven que nos indignan el país que le dejamos. Yo me cansé de hablar sobre las generaciones perdidas, que estoy esperando que la gente joven, que son las víctimas de este modelo, tengan un poco de rebeldía. Nadie ha sido más coherente que yo de manifestarse contra el sistema. Nuestras generaciones frustradas, como afirman, crecieron con el antiperonismo recalcitrante de la Libertadora. Nos criamos en las 2 décadas más violentas de la Argentina contemporánea y no le echamos la culpa a nuestros padres y abuelos. Nuestras generaciones frustradas regaron de sangre cada rincón de la patria, equivocados o no. No nos quedamos llorando por rincones echando la culpa a otros. En el derrotero de la Argentina para ser una gran nación o desaparecer ante el ataque de las potencias que ya lleva más de 200 años, cada generación debe hacer lo que le corresponde. Aunque nos equivoquemos, el enemigo percibe que tiene enfrente un pueblo rebelde, no como ahora, que nos pueden despojar del territorio y envenenarnos compulsivamente sin disparar un tiro. Para terminar, ante el avance de los medios de difusión que quieren imponer la pena de muerte, con las excusas de los delincuentes, luego se aplicará a los disidentes. A pesar de todo, estoy de acuerdo con la pena de muerte, siempre que se incluya a los traidores a la patria. Buenas noches.